Buenos días, mi nombre es Ana María Cruz, de la matrícula 2015-3013, y hoy vamos a hablar de las clases e interfaces abstractos. Lo primero que vamos a ver son las clases y métodos abstractos. Una clase abstracta es una clase que no puede instanciarse. Es una únicamente para definir sus clases. Supongamos un esquema de herencia que consta de la clase animal, de la que heredan vertebrados e invertebrados. Es posible que todo animal haya de ser vertebrado o bien invertebrado, es decir, que no vaya a existir instancia del animal. Entonces, ¿qué sentido tendría tener una clase animal? El sentido está en que una superclase permite unificar campos y métodos de la subclase, evitando la repetición de código y unificando procesos. La declaración de una clase es abstracta se hace con la sintaxis public attract class, nombre de la clase y llaves. Por ejemplo, public class attract animal. La declaración de una clase abstracta es distinto a tener una clase de la que no se crean objetos. En una clase abstracta no existe la posibilidad, mientras que en una clase normal existe la posibilidad de crear algunos, aunque no lo hagamos. El hecho de que no creamos instancia de una clase no es suficiente para que ella considere una clase que es abstracta. Para lograr esto, hemos de declarar específicamente la clase como abstracta mediante las instancias que hemos instanciado. Si una clase no se declara usando abstract, se cataloga como clase concreta. En español, abstract significa resumen. En una clase abstracta no se puede usar la palabra new, ya que no se crea instancia. Ahora bien, los métodos abstractos es la misma situación que las clases. Para que un método se considere abstracto, ha de incluir en su signatura la palabra clave abstract. Además, un método abstracto tiene estas peculiaridades. No tiene cuerpo, llaves. Solo consta de asignatura con paréntesis. Su asignatura termina con punto y coma. Solo puede existir dentro de una clase abstracta. De esta forma se evita que haya métodos que no se puedan ejecutar dentro de las clases concretas. Visto de otra manera, si una clase incluye un método abstracto, forzadamente la clase será una clase abstracta. Los métodos abstractos forzadamente habrán de ser sobrescritos en la subclase. Si una subclase no implementa un método abstracto de la subclase, tiene un método no ejecutable, lo que la forza a ser una subclase abstracta, porque la subclase sea concreta, ha de implementar métodos sobrescritos para todos los métodos abstractos de su superclase. Ok, ahora, un método abstracto para Java es un método que nunca va a ser ejecutado porque no tiene cuerpo. Simplemente un método abstracto refiere a otros métodos de la subclase. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué utilidad tiene un método abstracto? Podemos ver un método abstracto como una palanca que fuerza dos cosas. La primera, que no se pueden crear objetos de una clase, y la segunda, que toda subclase sobrescriba el método declarado como abstracto. La sintaxis para crear un método abstracto es la siguiente. Abstract public, el modificador de accesos, que es private o protected, y después el tipo de remoto, y después los parámetros. Ahora, aquí hay unas preguntas muy interesantes sobre los métodos abstractos. ¿Es necesario que una clase que tiene uno o más métodos abstractos se defina como abstracto? Sí. Si declaramos un método abstracto, el compilador nos obliga a declarar la clase como abstracto, porque si no lo hiciéramos, así tendríamos un método de una clase concreta no ejecutable, y eso no es admitido por Java. Otra, ¿una clase se puede declarar como abstracta y no contener métodos abstractos? Sí. Una clase puede ser declarada como abstracta y no tener métodos abstractos. En algunos casos, la clase abstracta simplemente sirve para efectuar operaciones comunes a su clase, sin necesidad de métodos abstractos. También, una clase que hereda de una clase abstracta puede ser no abstracta. Sí. De hecho, esta es una de las razones de ser de las clases abstractas. Una clase abstracta no puede ser instanciada, pero pueden crear subclases concretas sobre la base de una clase abstracta y crear instancias de estas subclases.
Para ello hay que heredar de las clases abstractas y anular los métodos abstractos, es decir, implementarlos. Ok, ahora vienen los interfaces. ¿Qué son un interfaz? Un interfaz es una clase completamente abstracta, una clase sin implementación. En el ejemplo anterior, si estuviéramos interesados en conocer la capacidad de movimiento del animal, si no saber si es vertebrado o invertebrado, podríamos eliminar por completo su implementación y convertir animal en una interfaz. En Java, los interfaces se declaran con la palabra reservada interface, de manera similar a como se declaran las clases abstractas. En la declaración de una interfaz, lo único que puede aparecer son declaraciones de métodos, su nombre y asignación sin su implementación y definición de constantes simbólicas. Una interfaz no encapsula datos, solo define cuáles son los métodos que han de implementar los objetos de aquella clase que implementa la interfaz. En Java, para indicar que una clase implementa una interfaz, se utiliza la palabra reservada implement. La clase debe implementar todos los métodos definidos por la interfaz o declararse, a su vez, como una clase abstracta, lo que no suele ser especialmente útil. Ok, ahora aquí tenemos un ejemplo sobre las clases abstractas. Primero que hay que hacer es crear un nuevo paquete, ya yo lo tengo hecho, se llama clases abstractas y en ella tengo una clase abstracta que se llama empleado, en cual en ella yo creé dos variables, private y dos protected. Entonces, después aquí yo hago un constructor donde le empleo cada una y aquí abajo, aquí, tengo un método abstracto donde simplemente tengo public strat double, el tipo de variable y el nombre y punto y coma, ya que acuerden que no tiene cuerpo, simplemente paréntesis y un punto y coma. Entonces aquí yo hice un método toString que me devuelve las variables que ya yo había declarado arriba. Entonces tengo aquí otra clase que no es abstracta, sino que es un hijo de empleado que se llama departamento, en la cual tengo aquí dos variables, private, que es el nombre del departamento y el ID departamento. Entonces aquí hago un toString donde me retorna el toString de la clase empleado, que lo concateno con las nuevas variables que yo creé que son de esta clase. Entonces aquí abajo creo un método que me dice que donde yo llamo a las variables de empleado y también la de esta clase. Y hacemos lo mismo, aquí ponemos super, que eso significa que estoy llamando las variables de la clase padre. Entonces aquí es donde viene la sobreescritura del método, que aquí es donde está la sobreescritura del método abstract de la clase padre. Si yo no lo sobreescribo, él me va a decir un error. Vamos a ponerlo para que no lo vea. Y él de una vez aquí en departamento me va a decir un error. Me va a decir que lo by departamento is not abstract, que lo sobreescriba o que la vuelva abstracta la clase. Y yo no quiero eso. Entonces yo le quito esto y él de una vez se le va el error, porque ya él entendió de que yo estoy sobreescribiendo el método. Entonces, ¿qué yo quiero que me retorne? Yo quiero que me retorne tal cosa. En este caso, yo quiero que me sume las horas trabajadas y las regalías del empleado. Bien, entonces ahora vamos al main.
Aquí yo creo un objeto y le doy los valores a él. Le digo que el empleado se llama Juan, su apellido es Pérez, gana 2.9 por hora y le da 2.9 de regalía. Él trabaja en recursos humanos y el código de recursos humanos, el ID, es RC34-7. Entonces le digo que me imprima él o el nuevo objeto que creé aquí mismo en la clase, que me dé un espacio y que aquí div punto salario, eso es. Entonces, al momento de yo correr esto, le doy a correr, ¿no es verdad? Y aquí está el resultado. Aquí está. Nombre Juan, apellido Pérez, hora trabajada 2.9, con regalia de 2.9. El nombre del departamento es recursos humanos, cuyo ID es tal. Y el total de salario, que yo le dije que me lo sumara. Y aquí es donde vemos la implementación del método Astra. Esto hace, ok, entonces, ¿cuál es la utilidad? De un método abstracto, que yo haga que obligado la clase hijo me sobrescriba el método que yo implementé en la clase padre.